Hola, ¿cómo están? Les saludamos desde Alma Plus TV. El día de hoy tenemos una entrevista donde vamos a indagar las expectativas que existen en torno a que el próximo 20 de enero Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, toma posesión e inicia su segundo periodo como presidente de esa nación norteamericana. Donald Trump gana el 5 de noviembre con 77 millones de votos, personas de ese país que eligieron y siguieron ese eslogan que repitió una y otra vez durante su campaña electoral, que hablaba de volver a ser a América grande, refiriéndose a América con Estados Unidos. Y desde ese momento ha dado algunas pinceladas de lo que podría ser ese nuevo mandato al frente del gobierno de la Casa Blanca. Algunos los ha amenazado con aranceles, otros con sanciones y algunos países hasta con apropiarse de sus territorios. Sobre esas cosas y otros elementos vamos a conversar con Sergio Rodríguez Gelfenstein. Él es analista internacional, analista político, internacionalista, diplomático venezolano, escritor, y ha seguido muy de cerca todo este panorama que se viene configurando en torno a Donald Trump y su posible relación con América Latina luego de que tome posesión el próximo lunes 20 de enero. Bienvenido, Sergio, a Alma Plus TV. Muchas gracias por la invitación. Un gran gusto estar aquí. Como decía en la introducción, Donald Trump llega a la presidencia hablando de ese anhelo, de esa promesa de hacer a América nuevamente grande. ¿Qué es lo que muchas personas pudimos percibir que era volver a hacerlo grande económicamente, volver a ponerlo a la cabeza del panorama internacional, volver a Estados Unidos a tener ese peso en la geopolítica? Pero hemos visto que tal vez se refiere a otros elementos. Ha amenazado o ha dicho que tiene intenciones de volver a tener el Canal de Panamá, cambiarle el nombre al Golfo de México, apropiarse de Canadá, de Groenlandia. Tal vez a eso es a lo que se refería cuando hablaba de hacer a los Estados Unidos más grandes. Mira, yo creo que como todas las cosas en la política tienen un aspecto coyuntural, un aspecto superficial si tú quieres, y un aspecto estratégico más de fondo. Yo creo que la consigna, muy bien elegida de la perspectiva de los intereses de Trump, tienen que ver con volver al Estados Unidos del siglo XIX. En Estados Unidos, en el siglo XIX, se transformó de ser un país prácticamente naciente, nació a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX comenzó a crecer, comenzó su expansión territorial a costa de los pueblos originarios de América del Norte. Le robó un gran territorio a México, le compró territorios a España hacia el sur, le compró un territorio a Francia a lo largo del río Mississippi. O sea, garantizó su expansión. Sin embargo, había un freno al desarrollo económico que era la existencia del feudalismo y eso llevó a una guerra, a la guerra de secesión en la década del 50 de ese siglo. Después de lo cual ya una vez que triunfa el norte capitalista, derrota al sur feudal, eso que eufemísticamente se llama la lucha por la libertad de los esclavos, que no es eso. La libertad de los esclavos era una añadidura al freno que se le imponía a la economía con un sistema feudal. Y el sistema capitalista que estaba avanzando, que necesitaba crecer, necesitaba eliminar eso. Y eso se logra. Y una vez que se logra eso, inicia el proceso de crecimiento económico aceleradísimo que transforma a Estados Unidos en primera potencia económica mundial en la penúltima década del siglo XIX. Por su producción, por sus exportaciones y por sus finanzas. Eso es lo que Trump quiere de A eso que quiere volver. Él quiere volver a una economía productiva. Quiere hacer a Estados Unidos grande productivamente, porque Estados Unidos hoy es un pequeño productivo.
Estados Unidos es un país importador hoy, incluso de productos estadounidenses. Los vehículos Chevrolet y Ford los compra de México, los pantalones emblemáticos, los Levi's, los Levi, etcétera, los Lee y otros, se Wrangler, producen fuera de los se Estados producen en Unidos. Filipinas, etcétera. La Coca-Cola tampoco se produce en Estados Unidos, se produce en México. Entonces hoy se llega incluso a esa situación tan extrema de que es importador de productos estadounidenses. ¿Por qué? Porque la economía estadounidense hoy está dominada es una economía especulativa, es una economía sustentada en la bolsa, en los servicios y no en la producción. Y Trump cree en la economía productiva y hace un diagnóstico erróneo en el sentido de suponer de que llevaron a la economía, que llevaron a Estados Unidos a una economía especulativa por un error. No es por un error, es porque efectivamente el crecimiento de la economía lleva a los monopolios y lleva a tomar decisiones en función del interés del lucro. Entonces, ¿qué pasó? Que el siglo pasado, en función del lucro, sacaron a las empresas de Estados Unidos, las llevaron a donde el costo de producción era menor. En vez de pagar $8 la hora a un obrero en Estados Unidos, le pagaban $1 a un obrero en Filipinas. Entonces maximizaron la ganancia, las empresas maximizaron la ganancia, deteriorando la economía de Estados Unidos, haciéndola cada vez más dependiente. Ahora, ¿por qué podían hacer eso? ¿Cómo sustentan eso? ¿Cómo financian eso? Tienen la maquinita de fabricar los dólares. Entonces es una economía falsa. Y Trump lo detectó y quiere, entre comillas, solucionar ese problema. Pero parte de un diagnóstico erróneo, porque la solución del problema es lo que está planteando es eliminar las bases propias del capitalismo. Y eso es imposible en el sistema de Estados Unidos. Tendría que hacer el país de nuevo, construirlo de nuevo. No hacerlo grande de nuevo, sino que construirlo de nuevo y desde una perspectiva distinta. Y eso es imposible. Ahora, por supuesto, trae como añadidura todo lo otro que tú mencionabas. La necesidad de copar mercados, toda esta fanfarria, todo este discurso tiene un trasfondo económico. ¿Por qué apoderarse del canal de Panamá? No es por el canal, porque el canal creo que lo que produce al año son $800 millones para Panamá, pero en la zona del canal está la zona libre de Colón, y la zona libre de Colón no sé cuánto produce, pero son varios miles de millones de dólares. Y ahí está lleno de empresas chinas. Los chinos no están en el canal, los chinos están en la zona libre de Colón. Y los quiere expulsar. ¿Por qué quiere apoderarse de Groenlandia? Porque Groenlandia es el paso hacia el océano Ártico, y a la medida que el calentamiento global se han empezado a derretir los hielos del Polo Norte, esa ruta que se transforma en una ruta muy importante para viajar a Asia, pero además se han descubierto grandes riquezas minerales. Entonces, Estados Unidos está en Groenlandia, desde 1951 tiene una base militar. Yo creo que todo lo que hace, todo este discurso tan agresivo con respecto a Groenlandia, con respecto a Panamá, con respecto a esto del Golfo de México, lo hace primero para poner los temas en la agenda. ¿Quién hablaba del canal de Panamá hace 20 días? Nadie. ¿Quién hablaba de Groenlandia hace 20 días? Nadie. ¿Quién hablaba del nombre del Golfo de México hace 20 días? Nadie. Hoy son temas de agenda. ¿Y quién los puso? Donald Trump. ¿Y por qué los pone? Porque coloca los temas de la agenda, tiene un discurso agresivo, y ese discurso agresivo va ablandando a las contrapartes, de manera que cuando se sienta a negociar, incluso es capaz de ceder. Les decía a la Groenlandia, bueno, no les queremos quitar el territorio, pero lleguemos a un acuerdo para poner unas bases militares. A Panamá, mira, la verdad que yo no quiero ocupar el canal de Panamá, pero yo creo que hay que sacar a los chinos. Entonces, tocaste un elemento importante que son los chinos. ¿Es China la piedrita en el zapato de Donald Trump para lograr ese objetivo de volver al liderazgo económico mundial? Bueno, la respuesta a esa pregunta tiene varias aristas. Primero, ahí hay una lucha por la hegemonía que a China no le interesa. Tú puedes buscar cualquier documento chino, cualquier planteamiento, cualquier declaración, y nunca vas a ver queremos ser la primera
economía mundial, queremos ser la primera potencia mundial. Ese tema de competencia occidental no es chino. Es más, en la propia constitución china se rechaza la hegemonía. Entonces, en primer lugar, no les interesa ni la hegemonía, ni una competencia, ni establecer otro mundo bipolar. No les interesa. Ellos están haciendo su plan de desarrollo a partir de su objetivo, a partir de su planificación de largo plazo, y en ese sentido cumplen sus objetivos. En algunos casos esos objetivos, o mejor dicho, esos objetivos deberían coincidir con objetivos de otros países, porque la práctica china es de ganar-ganar. Que coincide con muchos países además. Claro, y Occidente podría ganar de la relación con China, sin embargo han establecido una idea confrontativa porque se plantean la competencia y se plantean esos objetivos de ser el primero etc. Entonces, desde la perspectiva de China, China no tiene ninguna intención de confrontar a Estados Unidos ni de competir con Estados Unidos, pero efectivamente China es el único país que puede poner en riesgo la hegemonía estadounidense en términos económicos, y en ese sentido el proyecto de Trump podría chocar con los planes de China, o él interpreta que los planes de China podrían chocar con sus objetivos, y creo que ese es uno de los 3 temas fundamentales que van a ocupar la política exterior del presidente Trump, el tema China. Viniéndonos a la región latinoamericana, en estos momentos encabezan los gobiernos de varios países latinoamericanos presidentes que pudieran coincidir con la visión política de Trump. Tenemos a Milei en Argentina, Abinader en República Dominicana, el mismo Mulino de Panamá, que pueden coincidir en algunos temas políticos, económicos. Bajo esta configuración de los gobiernos latinoamericanos, ¿qué se puede esperar para la región latinoamericana por parte de Donald Trump presidente? Mira, creo que América Latina no es importante para Donald Trump. Va a ocupar un papel absolutamente marginal entre sus inquietudes. El único tema álgido de América Latina para la política exterior de Estados Unidos es México. Primero porque tienen un tratado de libre comercio y por tanto lo que ocurra o no ocurra en México tiene una incidencia directa en Estados Unidos. Segundo, por el tema de las drogas, de los carteles de las drogas, y básicamente por el tema del fentanilo, que está produciendo alrededor de 100.000 muertes anuales en Estados Unidos, que se sabe. Entonces, hay una relación directa, fronteriza, de una interrelación fronteriza, y es el tema fundamental que le va a ocupar a Trump. Después hay otros temas, entre ellos el de Venezuela, por cierto, porque yo te decía ahorita que hay 3 temas fundamentales de la política exterior de Estados Unidos, y decía que uno es China. Los otros 2 son migración y energía, y en esos 2, migración y energía, Venezuela tiene algo que decir. Entonces, muy a su pesar le va a tener que dedicar tiempo a Venezuela. No creo que haya otros temas, en temas de política bilateral me estoy refiriendo, en temas, temas generales, el tema de la migración, que cubre a todos los países centroamericanos, a los del Caribe, a Ecuador, a Venezuela, Colombia, es un tema, y el tema de la energía, manejado también en términos genéricos, es un tema al cual le va a dedicar mucho espacio. Pero te repito, en términos bilaterales, no creo que haya mucha preocupación o mucho interés por parte de Trump con respecto a América Latina. Aprovecho de decirte que creo que en general el gobierno de Trump es un gobierno que se va a volcar hacia lo interno. Los aspectos externos,
aquellos que puedan tener un carácter estratégico en relación a los objetivos que se propone internamente. Por eso es que lo de China es tan importante. Al preocuparse del tema de la energía, por supuesto que le preocupa el Asia Occidental, todo el conflicto que hay en Asia Occidental. Por supuesto que le preocupa la relación con Rusia porque ahí puede obtener petróleo y gas barato. Además puede obtener minerales estratégicos como uranio. Entonces, le interesa más como tema que como una relación bilateral. Quedándonos un momento en Venezuela. Durante el primer mandato de Donald Trump tuvo una política bastante hostil hacia Venezuela, impulsó más de 700 medidas coercitivas unilaterales, se realizaron durante su mandato, y diferentes acciones políticas, declaraciones. Fue muy frontal, fue muy agresivo. ¿Se puede esperar en este nuevo periodo, bajo estos dos temas que tú has establecido, el energético y el tema migratorio, que Donald Trump avance una relación más de respeto, más conciliadora, o se espera que siga siendo el mismo Trump de su primer mandato con respecto a Venezuela? Mira, en cuanto a Estados Unidos y su política exterior, yo me rijo por aquel concepto del Che de que con Estados Unidos ni un tantito así. O sea, confiar en que un presidente de Estados Unidos, sea quien sea Trump o sea quien sea, va a tener compasión o va a tener la intención de establecer una relación de igual a igual con América Latina, con algún país, es muy difícil, es una ilusión. Es una cosa. Otra cosa, los republicanos y Trump en general son pragmáticos, son mucho más pragmáticos que los demócratas. Los republicanos hacen negocios y están preocupados de los objetivos estratégicos de la seguridad de Estados Unidos, sin vincularlo con otros temas. Los demócratas establecen una política exterior a partir de temas como los derechos humanos, la democracia, la supuesta protección. Digo supuesto porque todo eso es mentira. Ni le interesan los derechos humanos, ni le interesa la democracia, ni le interesa el ambiente, ni le interesan los temas sociales, pero tienen un discurso en torno a eso, que los republicanos no tienen. Son mucho más pragmáticos. Yo lo dije desde mucho antes, incluso de la elección. Yo dije que para mí era preferible que ganara Trump, porque con los demócratas Venezuela tenía cerrado todas las posibilidades. Y con Trump hay una pequeña ventanita. ¿Por qué? Uno, porque tiene dos temas que le interesan, y dos, porque es pragmático. Y en tercer lugar, yo consideraría un tercer elemento, que es el elemento de las características de personalidad de este individuo. Primero, es un empresario. Como empresario, apunta a la ganancia. Y él efectivamente con Venezuela puede ganar. A él le interesa. El único gobierno que le ha respondido positivamente a su discurso de expulsar a los migrantes, de repatriar a los migrantes de Venezuela, curiosamente, se les ha dicho, bueno, ¿quieren negociar ese tema? Conversemos. Ningún otro gobierno lo ha hecho, ni siquiera sus gobiernos aliados. Y en segundo lugar, el tema energético. Mucha gente dice, bueno, pero Estados Unidos produce 13 millones de barriles diarios, Venezuela produce 1 millón de barriles, ¿para qué? ¿Para qué lo necesita? Pero sí lo necesita porque las refinerías del Golfo de México funcionan con petróleo pesado y extrapesado de Venezuela. Entonces sí lo necesitan. No es un problema cuantitativo, es un problema cualitativo. Y sí creo que lo necesitan. Y con eso él lograría dos objetivos que se ha planteado en su programa de gobierno. Uno, que es disminuir la cantidad de personas ilegales que hay en Estados Unidos. No hagamos análisis valorativo de que si es correcto o es correcto. No estoy haciendo análisis valorativo. Hay un elemento racista, por supuesto. Pero bueno, ese es otro tema.
Y el otro objetivo que él se ha planteado es bajar los precios de la gasolina con el objetivo de bajar la inflación en Estados Unidos, que está influido en gran medida por el aumento de los precios de los alimentos y de la gasolina. Entonces, si él es pragmático, como parece ser, no estoy asegurando nada, pero digo que se abre una ventanita en el sentido de que conversando con Nicolás Maduro podría resolver dos temas que para él son cardinales en su propio programa de gobierno. Entonces, si actúa con pragmatismo, podría producirse un acercamiento. Hay un dato ahí que pasó por debajo de la mesa, pero que es interesante. Porque mucha gente dice, bueno, pero nombró a Marcos Rubio como secretario de Estado, que es el enemigo número uno de Venezuela en Estados Unidos. Uh-huh. Sí, nombró a Marcos Rubio, pero le puso un enviado especial para Venezuela. Y el enviado especial para Venezuela es una persona de su confianza. Marcos Rubio no lo es. Ahora, si él quiere desarrollar, él ha nombrado alrededor de 20 dirigentes, personas en cargos importantes, y en política exterior ha nombrado muchos enviados especiales. Enviados especiales. Sí. Esos enviados especiales no pasan por el Congreso, él los designa y ya. Entonces, uno se puede preguntar, ¿qué sentido tiene nombrar a un secretario de Estado cuando las relaciones con Israel tienen un enviado especial, las relaciones con Ucrania tienen un enviado especial, las relaciones con el Medio Oriente tienen un enviado especial, las relaciones con Venezuela tienen un enviado especial, las relaciones con Corea tienen un enviado especial? En Francia puso a un consuegro. Creo que hay otro consuegro que tiene otra, o sea, ha puesto familiares, amigos, gente de su cercanía en cargos fundamentales. En los países que son de su interés real. Claro. Entonces, y el caso particular de Venezuela, el enviado especial nombrado para Venezuela, ya tuvo contacto con el gobierno de Venezuela en su primer gobierno, o sea, ya se conocen. Conversó con Jorge Rodríguez en México, el enviado especial. Entonces, aquí es una apuesta hacer interpretaciones con un hombre tan poco, es muy difícil de determinar. Uh-huh. No me acuerdo la palabra. Volátil. Volátil. Uh-huh. Hay una palabra más precisa todavía, pero sí, tan volátil. Es muy difícil hacer algún tipo de previsión en términos políticos. Yo solamente quiero dejar sentado que con Trump existe una ventanita, que con los demócratas no hubiera existido. Que eso ocurra o no va a depender de muchos factores. Él ha creado un gobierno con muchas caras. Hay muchas caras y hay muchas contradicciones al interior de su gobierno. Por ejemplo, el mismo Marco Rubio, el vicepresidente J.D. Vance, lo odia. Tienen una contradicciones muy fuerte, pero se detestan incluso personalmente. Y J.D. Vance, el vicepresidente, uno de los aliados que tiene es el hijo de Trump. Otro de los aliados que tiene es la nueva secretaria de Seguridad Nacional, no recuerdo el nombre ahora, que viene del Partido Demócrata. Entonces, hay contradicciones internas profundas dentro del gobierno, hay diferentes corrientes dentro del gobierno, entonces habrá que ver quién va a prevalecer. Y habrá que ver también si va a prevalecer Trump. Y hablando de prevalecer o no, ¿existe la posibilidad que a pesar de, tomando su análisis, Trump no tenga una mirada muy relevante hacia los países latinoamericanos, trate de acercarse únicamente para que la penetración o las relaciones que China ha construido poco a poco mermen en América Latina? Mira, ese tema en el caso de Biden se lo entregó al Pentágono. Tuviste 4 años en que el principal actor de política exterior de Estados Unidos con respecto a América Latina era el Pentágono y en particular la generala Richardson. Uh-huh. Ahora ya no está la generala Richardson, ahora está el almirante Halsey, es el nuevo jefe del Comando Sur. Uh-huh. Y habrá que ver si, por eso te digo que aquí estamos hablando en política ficción, o sea, va a mantener Trump el protagonismo del Pentágono en las relaciones con América Latina, se lo va a dar a Marcos Rubio, lo va a manejar con su enviado especial.
nombró a una persona muy cercana a él como embajador en México. O sea, entonces va a manejar esos temas él personalmente, se los va a encargar a Marco Rubio, que por eso te digo, ¿quién va a prevalecer? ¿Cuál de esos actores va a prevalecer? ¿El mismo como ejecutor no ejecutor, porque ejecutor de la política exterior son las instancias, son las agencias, pero como conductor de la política exterior se lo va a dejar a Marco Rubio? ¿Va a mantener la política de Biden de hacer que el Pentágono sea el principal actor de la política exterior hacia América Latina sobre el sustento de lo que tú dices, de que la tarea fundamental de la política exterior de Estados Unidos en América Latina es alejar a China y a Rusia? Y en esa medida ese trabajo lo tiene que hacer el Pentágono. No lo sabemos. Y no lo sabemos precisamente porque uno no descubre una coherencia en el discurso, no descubre una coherencia en la conformación del gabinete, donde hay múltiples corrientes políticas e ideológicas e intereses. Hay muchos amigos de Trump. Hay muchos que están en el gobierno por ser amigos de Trump. Y entonces van a responder a él. No están en el juego de republicanos y demócratas. Claro. No están en el juego de la política. Son personas leales a él. El que juega golf con él, el consuegro, el que fue compañero de su cuñado en la universidad. Perdón, de su yerno. El que fue compañero de su yerno en la universidad. Entonces, es bien difícil hacer un análisis en términos de una cierta racionalidad política cuando lo que nosotros estamos viendo es altos niveles de subjetividad que rompen con la tradición política de Estados Unidos, donde uno más o menos sabía, bueno, si ganó un republicano, más o menos sabía qué iba a pasar, ganó un demócrata, también uno más o menos podía saber qué iba a pasar. Aquí no. Y te digo más, yo creo que Trump está avanzando hacia, o es una hipótesis de que Trump pueda estar avanzando hacia la construcción de un tercer partido, de romper el bipartidismo tradicional republicano-demócrata. Eso sí sería una novedad en Estados Unidos. Eso sería una total novedad, pero hay indicios. Fíjate que él tiene demócratas en su gobierno, tiene al señor Kennedy, tiene se me fue el nombre de la secretaria de Seguridad Interior, pero que viene incluso de ser precandidata en la anterior elección, fue precandidata presidencial por el Partido Demócrata. Entonces, yo creo que él está creando el trumpismo como una tercera opción, atrayendo sectores del Partido Demócrata y del Partido Republicano, y proyectándolo a largo plazo. Él tiene 4 años de gobierno. Pero J.D. Vance es un hombre de 40 años a quien está proyectando hacia el futuro. Entonces, podríamos estar hablando de un gobierno de 4 años del presidente Trump, pero podríamos estar hablando en primera instancia de un trumpismo orientado hacia 12 años de gobierno, por lo menos, y rompiendo el tradicional esquema bipartidista de Estados Unidos con un objetivo que puede resultar atractivo para muchos sectores dentro de Estados Unidos. Cuando tú ves el mapa electoral te das cuenta que toda la franja conservadora del centro de Estados Unidos votó por Trump. Y estaríamos entonces tal vez proyectando un nuevo partido político que se oriente hacia hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Uno de los elementos, hablando de los cambios de opinión, de versión, de formas de expresar la intencionalidad que pueda tener el gobierno de Trump, lo ha abordado mucho, se ha reflejado mucho en el tema migratorio. En algunas declaraciones dice que va a deportar a 1 millón de migrantes cada año, que va hasta a hacer retroceder derechos ya obtenidos como el derecho de la nacionalidad por nacimiento, y en otro momento dice, no, sí, vamos a aceptar que vengan, pero vengan legalmente. ¿Qué le espera al migrante que ha decidido hacer vida en Estados Unidos durante este mandato de Donald Trump? Le espera lo peor. Le espera lo peor porque este es un gobierno fundamentalista, supremacista, racista, misógino, y en esa medida los migrantes son considerados de lo último en la escala humana dentro de ese país. Y eso va más allá
eso va más allá del manejo jurídico, tanto del derecho interno como del derecho internacional que se haga del tema de la migración. Más allá de lo que se decía jurídicamente, en Estados Unidos un migrante es un ser despreciable. Y eso no va a cambiar. Todo lo contrario, se va a profundizar. Y eso, más allá de que expulse 1 millón o 2 millones o no expulse a nadie, eso se va a mantener, porque tiene que ver con el ADN de esa sociedad. Estados Unidos no puede vivir sin tener que migrantes. Votaron por Trump, quien tiene ese discurso hacia los migrantes, y decidieron reelegirlo como presidente. Exactamente. Votaron por Trump los latinos, votaron por Trump los negros, votaron por Trump las mujeres. Entonces, esa es otra de las cosas que está ocurriendo y que también es debe ser motivo de un análisis. ¿Por qué está pasando eso? Y entonces eso tiene que ver con que hay una transformación. Precisamente esta tercera vía que está planteando, o esta tercera propuesta que está planteando Trump, rompe con los esquemas tradicionales de que los demócratas piensan esto y los republicanos piensan esto otro. Eso ya te das cuenta, eso en que se pensaba que los demócratas eran los que se preocupaban de hacer una mayor inversión social, ¿cómo que decían ellos? Los blancos con carrera universitaria eran una cosa y los que no tenían carrera universitaria. Y eso se terminó. Eso se terminó. Entonces, uno no puede dejar de observar de que se están produciendo transformaciones profundas dentro de la sociedad estadounidense que están incidiendo electoralmente. Entonces, ¿qué pasa? Que los esquemas tradicionales de análisis ya no sirven. Y uno tiene que tener el valor uno lo que trata de analizar, tener el valor de tomar en cuenta estas nuevas percepciones que ocurren, estas nuevas señales que están ocurriendo y que apuntan hacia otra dirección. Claro, hoy es casi de loco suponer que en Estados Unidos puede haber 3 partidos. Pero ahí están las señales. ¿Cuándo antes había 2 connotados demócratas en un gobierno republicano? Nunca. O al revés, ¿cuándo antes había connotados republicanos en un gobierno demócrata o connotados demócratas en un gobierno republicano? Nunca antes. Entonces, que no querramos ver esas señales es otra cosa. Hay esa otra señal que tú mencionas, los negros votando por Trump, que es un supremacista blanco. Los latinos celebrando la victoria de Donald Trump. Que está dando este discurso contra los migrantes. Entonces, uno puede pasarle por el lado a esas situaciones, pero yo creo que ameritan un análisis. ¿Por qué está ocurriendo eso? Algo tiene que estar ocurriendo. Algo está pasando en Estados Unidos para que estén ocurriendo esas cosas que te llevan sociológica y psicológicamente a un análisis distinto. Bueno, muchas gracias, Sergio. Gracias. Por haber estado con nosotros en esta entrevista de Alma Plus TV. Estuvimos conversando con Sergio Rodríguez Gelfenstein. Él es escritor, analista internacional, internacionalista. Ha estado en diferentes funciones y misiones diplomáticas del gobierno venezolano y el día de hoy nos daba su análisis de lo que pronto vamos a comenzar a saber a ciencia cierta, que es este nuevo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca, cuáles van a ser sus decisiones, cuáles van a ser las políticas, cumplirá todas esas amenazas que ha realizado después de haber sido electo como presidente de los Estados Unidos. Nosotros estaremos muy atentos. Gracias, Sergio. Gracias a usted. Y por supuesto estaremos dándole mucho más análisis, muchos más elementos para descubrir qué pasará con América Latina, qué pasará con los temas sensibles que nos ocupan luego de que Donald Trump tome posesión como presidente de los Estados Unidos. Terminamos esta entrevista invitándolos a que se suscriban a cada una de nuestras plataformas, a nuestro canal de YouTube, a todas las redes sociales. Estamos como Alma Plus TV. Suscríbase, active las notificaciones para que reciba cada uno de nuestros contenidos y nos despedimos invitándolos a que nos sigan sintonizando y hasta un nuevo encuentro. Chao.